inmediato sea trasladado a una residencia sanitaria. Y estamos esperando la respuesta, porque hoy día los niveles de contagio están disparados. La región metropolitana es severo y no podemos seguir distrayendo la atención en cada uno de los errores, porque ya son muchos. El ministro, yo creo que comparte mi tesis. Hoy día se requiere un equipo especializado en protección del presidente de sí mismo, para de esa manera no estar debatiendo toda la semana las distintas barbaridades que ocurren. Vamos a poner un tema sobre la mesa que es de suma importancia. Se estaba esperando la cifra oficial del INE para el día de hoy respecto al desempleo, y se acaba de informar entonces que la tasa de desempleo en nuestro país escaló hasta el 11,2% durante el trimestre móvil, que es marzo-mayo del 2020, es decir, todavía no conocemos la cifra de junio, por cierto, pero es un 11,2%, así son 940.000 el total de las personas desocupadas que estarían en Chile en este momento, y que representa un alza de 244.000 en relación a la misma fecha del año pasado. La cifra de desempleo entonces que alcanza un 11,2%. El pulso que usted tiene, alcalde Alessandri, respecto al tema del empleo en su comuna, y el pulso que tiene respecto a las medidas que ha tomado tanto el Ejecutivo como el Parlamento frente a este desempleo, ¿cuál es su opinión respecto a la eficiencia y a la rapidez con que han llegado esas medidas frente al desempleo que se está viviendo? Yo creo que esta cifra de desempleo dramática, Monserrat, es la más alta en los últimos 15 años. Y los alcaldes lo vemos todos los días porque esta es la cifra oficial. Pero hay muchas personas que trabajan por cuenta propia, que están quizá en la economía informal, que vienen sufriendo, al menos en la comuna de Santiago, desde el estallido social, pasándolo muy, muy mal. Yo creo que el ingreso familiar de emergencia ha sido una buena medida, la distribución de caja una buena medida, y luego que ya contenida la pandemia nos tenemos que preocupar en cómo reactivamos la economía. Yo estoy trabajando con el ministro Palacio en una fórmula para reactivar nuestra zona cero y los sectores más alicaídos de Santiago, que lo vienen pasando hace muchos meses, no solo en tiempo de pandemia. Nosotros desde octubre que lo venimos pasando muy, muy mal, y esto se ve todos los días en la calle, la gente desesperada cuando estuvimos distribuyendo las cajas de mercadería. Estoy seguro que al alcalde Tamayo también le tocó, mucha gente de clase media pasándolo muy, muy mal, y esperamos que este viernes anunciaba el ministro Monkeberg que se empieza a pagar el ingreso familiar de emergencia, y luego también buscar soluciones para la clase media, que también lo están pasando pésimo. Bueno, Fuad, por favor, con respecto a lo mismo. Sí, lo que pasa es que además esta cifra es mentirosa por varias razones, no solo porque este es el trimestre móvil marzo, abril y mayo, y por lo tanto hoy día obviamente que la foto es mucho peor, sino que además porque todos quienes se acogieron a la ley de protección del empleo están recibiendo una fracción de su remuneración, y ya han señalado la mayoría de los empleadores que cuando termine la ley de protección del empleo, cuando termine el plazo, no los van a poder volver a reincorporar, y por lo tanto estamos postergando la cesantía. Y además, ¿no es cierto?, porque hay un empleo precario, informal, todo lo que son los repartidores, etcétera, que con el hecho de haber realizado una actividad remunerada, ¿no es cierto?, en la semana anterior, no aparece en la estadística. Entonces esta cifra es mucho mayor, es mucho más grave todavía. Y yo creo que es evidente que se ha llegado tarde con las medidas de reactivación, las medidas de las pymes, ¿no es cierto? Pasar por los bancos fue un tremendo error. ¿Por qué? Porque ese filtro es imposible de franquear para la mayoría de las pymes, y hoy día se está buscando corregir, pero estamos llegando por lo menos 2 meses tarde. Creo que es una buena medida el ingreso familiar de emergencia, y yo coincido con el alcalde Alessandri. Lo que nos falta hoy día es un plan clase media. Ahí hemos planteado el tema del retiro de la AFP, que algunos como un dogma, ¿no es cierto?, salen a rechazarlo sin ni siquiera estudiar alternativas que sean técnicamente factibles para darle un auxilio a la clase media. Otros han planteado la alternativa de un crédito a 0% de interés, porque digamos las cosas como son. A la clase media no le llega el ingreso familiar de emergencia, y están o sin ingreso o con una disminución dramática de ingresos y con mucho gasto. Entonces creo yo que hoy día tenemos que no quedarnos en el acuerdo que suscribimos hace poco más de 2 semanas, sino que tenemos que avanzar hacia otra parte, de nuestra sociedad, a la cual no le están llegando las ayudas, y el desempleo va a seguir aumentando, y por lo tanto tenemos que preocuparnos hoy día de un auxilio y inmediatamente de un plan de reactivación y de recuperación del empleo, pero en medio de la pandemia es imposible implementarlo. Eso tiene que ser a posteriori. Fuad, pero esto lo puede hacer solo el Estado y los ciudadanos, porque
Resulta que, según varios economistas, el problema es que después que pasen las cuarentenas, cuando se reactive y se retome todo, la gente va a quedar en promedio con sueldos o ingresos entre un 40 y un 30% menos, entre un 30 y un 40% menos de su sueldo, pensando positivamente. Según el Banco Central, la tasa de endeudamiento de los chilenos es del 75% aproximadamente del sueldo. O sea, más de lo que va a quedar ganando. O sea, vamos a tener gente que gana menos, sobre todo de la clase media que estamos hablando, ¿no es cierto?, pero que tiene responsabilidades por mucho más. Llámese hipotecario, dividendo, llámese cuota del auto, llámese TAC, agua, luz, telecomunicaciones, colegio. O sea, estamos hablando de personas que aún pasada la pandemia, ¿no es cierto?, van a estar ganando 6, ¿no es cierto?, y van a deber 10 todos los meses. ¿Se puede salir? Se lo pregunto porque usted es presidente de un partido. ¿Se va a poder salir así, chuteando para adelante, con un ingreso o con una ayuda de una vez, sin tener que conversar y hacer un gran pacto con la banca, por ejemplo? Sin tener que conversar, por ejemplo, y hacer un gran pacto con los grandes acreedores de Chile, de los ciudadanos, para poder salir todos de a poco adelante, porque la clase media está acogotada. No es solo que no tenga plata, sino que más encima tiene deudas. Bueno, tú tienes toda la razón, por eso nosotros hemos planteado un plan clase media que incluya, ¿no es cierto?, no solo el tema de que se promulgue la ley no más corta, el tema del postnatal, el tema del retiro de la AFP, sino que, por ejemplo, el tema de prorrogar por ley sin intereses las cuotas de los créditos hipotecarios, ¿no es cierto?, el poder establecer un subsidio al arrendamiento que tienen muchas familias de clase media que no han podido acceder efectivamente a su vivienda y que están con riesgo de que los notifiquen el término del contrato, que los puedan lanzar de la vivienda en la que viven. El tema de los créditos universitarios, ¿no es cierto?, nos parece que hay un paquete de medidas que tenemos que adoptar justamente orientado a los sectores medios, a quienes no les va a llegar el ingreso familiar de emergencia, y aunque le llegase con 400.000 pesos para una familia de 4 personas, cuando tienen, como tú lo dices, un conjunto de deudas y de compromisos, incluso para poder pagar la vivienda en la que habitan, obviamente que uno tiene que establecer mucho más que una sola medida. Y por eso que también nosotros creemos que es muy importante que la reactivación económica empecemos a pensarla ahora para poder implementarla rápidamente cuando estén las condiciones. Ya hay un proyecto de ley que va a establecer un conjunto de beneficios para la inversión. Sabemos que el Estado también es un gran motor de la actividad económica a través de la construcción de obras públicas, de vivienda, que tendremos que hacerlo inmediatamente después de la pandemia. ¿Y qué es lo que me preocupa a mí? Mira, no estamos aprovechando una oportunidad de que todavía Chile tiene margen de endeudamiento barato. Uruguay acaba de emitir deuda a 0% de interés. A 0% de interés. ¿Por qué nosotros no hacemos algo similar y le damos liquidez a nuestra clase media? Sí, le damos liquidez de inmediato. ¿Para qué? Para que pueda sortear este momento, y porque así va a ser luego menos complejo, menos difícil el poder reactivar la economía, recuperar el empleo una vez que estén dadas las condiciones. Sí. El alcalde Felipe Alessandri se tiene que retirar, pero antes de una reunión con el presidente, nos están informando, pero antes, siguiendo la línea de lo que preguntaba Julio César, porque acá hay, por cierto, una gran cantidad de instrumentos del Estado, otros que faltan por implementar, pero ¿qué esfuerzo está haciendo realmente las grandes fortunas, las grandes empresas, para también asumir el costo de lo que está pasando? De alguna manera hemos visto esta donación de ventiladores de la CPC, pero ¿qué pasa también con la banca? ¿Qué pasa también con otras grandes fortunas que hay en nuestro país? ¿Cuánto ellos van a aportar en esta crisis para salir de la crisis, alcalde, antes de que se vaya? Mira, yo creo que las grandes fortunas han apoyado, las grandes empresas han apoyado. Yo creo que Juan Sutil ahí ha hecho una tremenda pega, han reactivado, nos han colaborado nosotros con la reconstrucción de la zona cero. Siempre se puede hacer más, claramente que sí. La banca ya fue rescatada en la crisis del año 80 por el Estado. Tenemos que buscar una fórmula, pero yo comparto lo que decía Fuad Chahín. Aquí tenemos que prontamente ponernos de acuerdo antes del 15 de julio en un plan de reactivación de la clase media, ir en apoyo de ellos, porque yo los veo todos los días, no están acostumbrados a pedir al Estado, son emprendedores, tienen la cuota del auto, el dividendo, los colegios, y tenemos que llegar rápidamente donde ellos, porque si no vamos a ver cómo van a retroceder y van a volver a la precariedad
y han dejado atrás todo lo que tanto le ha costado. Y en ese sentido no podemos cargarle únicamente a las fortunas más grandes, porque en Chile son muy pocas, se han puesto, se tienen que seguir poniendo, qué duda de eso cabe, pero aquí el trabajo tiene que ser integral. El gobierno, los que más tienen, todos tenemos que colaborar para ponernos rápidamente de pie, porque si no esto va a ser muy difícil reactivar al Chile que teníamos el 2019. ¿Usted dice que las grandes fortunas o las grandes empresas se han puesto suficiente en su opinión? Bueno, nosotros hemos tenido colaboración, donaciones, siempre se puede más. Todos podemos dar un poco más. Bueno, quizás es el momento, dada la magnitud de esta crisis, de meternos un poco la mano al bolsillo, todos, no solo las grandes empresas, todos los que podemos, y hacer una gran campaña de Chile ayuda a Chile, porque la densidad de esta crisis es tan grande. Yo veo hambre todos los días, y no solo los sectores más vulnerables. De repente veo unos edificios que el cascarón es muy bueno, y adentro, cuando te abren la puerta de la casa Montserrat, ver la precariedad con que están viviendo adentro es abismante. Y ahí tenemos que llegar sin diferencias políticas, con una inyección de recursos que se pagará con el tiempo, pero hoy día hay hambre en las casas. Alcalde Tamayo, el alcalde Alessandri se tiene que ir, pero usted queda con la palabra. Pero el alcalde Alessandri se tiene que ir a una reunión con el presidente. Ahí se rumorea que le lleva un par de botellitas de vino para que no salga el presidente. Le envío un abrazo, Felipe. Gracias por su disposición permanente. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Gracias, el alcalde tiene muy buen humor. Vamos a ir también con el alcalde Tamayo, que quería decir, Iván Moreira, que ya está colorado porque quería hablar, parece, al respecto del tema. Iván, alcalde Tamayo, vamos a ir con usted primero y después con Iván Moreira. Perfecto. Oye, es que yo creo que acá no se requiere unas teletones o que le ayude a Chile. Acá se requiere modificar la carga tributaria para que el que más tiene más aporte. Hoy día, por ejemplo, el principal impuesto es regresivo, que es el IVA. Es decir, los más humildes, nuestros vecinos, son los que más aportan financieramente según su capacidad de gasto. Entonces, hoy debemos tener, por fin, un impuesto a los súper ricos, no para que esté dependiendo de la caridad y asignándole a dedos a quien les quieren ayudar, sino para que el Estado tenga la capacidad y las espaldas financieras para generar políticas públicas, para construir los cientos de miles de viviendas que se requieren, para tener una capacidad reactivadora, para poder acompañar lo que se viene después. Pero finalmente, ¿qué estamos haciendo? No, es que, no podemos, es que es muy difícil, es que no están los votos, hay discusiones que se sacan los votos en 3 tiempos, rápidamente. Hoy día se requiere modificar realmente la carga tributaria para que quien más tiene, más aporte. Iván Moreira, ¿qué opina de esto y de lo que yo le expresaba a Fuad, la salida de todo esto? La salida para la clase media, que es muy importante, que va a quedar muy deteriorada en sus ingresos y con mucha deuda acumulada. ¿Cómo vamos a hacer para que se pueda llegar a un justo equilibrio y no esta sobredeuda se vaya transformando en más deuda, más intereses, y que los que se enriquezcan sean los mismos y la gente quede muy deteriorada económicamente? Bueno, en primer lugar yo te quiero decir, tú sabes que yo soy senador de la región de Los Lagos, de Chiloé, de Puerto Montt y Osorno. Y obviamente las realidades son muy distintas en cuanto a lo que es el desempleo. Y decir que como un modo de ejemplo de una región, por ejemplo la gente del salmón se ha puesto ya con más de 100 millones de pesos en temas sanitarios que el Estado no ha tenido la capacidad de afrontarlo. Entonces se hacen cosas. Yo entiendo que el tema de la cesantía es un tema que golpea muy fuerte a la región metropolitana fundamentalmente, pero empezamos con descalificaciones. ¿Y por qué empezamos con descalificaciones? Porque FOA es fácil estar en la vereda del frente, porque FOA dice que estas son cifras mentirosas, entonces ya empezamos mal. Todos sabemos perfectamente que después de un terremoto viene un tsunami, y eso es lo que ha pasado en Chile. Aquí vino un terremoto por lo que es la pandemia. Creo que eso lo dijo Felipe Alessandri, para ser justo. Iván, bueno, lo de la cifra mentirosa lo dijo el alcalde Alessandri, para ser justo. No, fue. Yo no me refería a que estuviera alterado el indicador. Lo que estoy diciendo es que la realidad es mucho más dramática que esa. Hay una realidad que no aparece en las estadísticas. Lo mismo dijo el alcalde Alessandri con respecto a eso. No es que esté mintiendo la cifra. Yo te quiero decir, el gobierno ha hecho cosas y se han ido mejorando esas cosas con el aporte de todos. Hemos tenido tiras y aflojas.
pero en ese sentido hubo un IFE, hoy día hay un IFE 2.0 para tratar de ayudar a la gente. Entonces, pucha, es re fácil irse contra los ricos, pero si tú sigues de alguna manera presionando a los ricos, arrinconando a los ricos, se genera otro problema, que es el problema que no hay inversión, no hay generación de empleo, porque ¿para qué estamos con cosas? Los empresarios no son filántropos, y no lo van a hacer nunca. Ellos hacen negocio. Pero Iván, la pregunta es otra, porque esto no se trata de que los súper ricos queden súper pobres. Esa no es la finalidad de esto. La finalidad de esto, le pregunto yo, es cómo se ayuda a la clase media para apuntar ahí, para que no lo traicione el modelo, porque si no va a haber una traición del modelo. El modelo le dijo a la clase media, oiga, endeúdese porque usted puede tener una casa a 20 años, oiga, mande a su hijo acá porque tiene estos planes educativos, endeúdese para que tenga una buena educación, endeúdese porque usted puede pedir un préstamo porque va a surgir, porque va a salir adelante, después la casa va a ser suya, el auto va a ser suyo. Hay una promesa atrás también del modelo, pero resulta que en una época de pandemia, cuando el modelo queda en pana por una cosa de salud sanitaria, ¿cómo sale esta gente adelante si le dijeron todo el rato, usted trabajando va a poder surgir, y no puede trabajar la gente? Porque estamos en situación especial. En ese contexto de cosas, llevándolo, yo le voy a hacer una analogía. Usted y yo somos súper ricos. Ahora con la rebaja de dieta, yo voy a ganar menos que usted. Entonces, cuando hablamos de súper rico, pues hay que ser cuidadoso con eso, porque tú dices todo. Cuando yo hago esta comparación de los súper ricos, yo me estoy refiriendo al ejemplo que está dando usted de que tenemos toda una clase media. Entonces, yo soy partidario que nuestro gobierno tiene que buscar una fórmula, porque las necesidades son mayores a la clase media y a la clase media no se le entrega nada. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Si el gobierno, que tiene la responsabilidad, las atribuciones legales para toda esta discusión que hay hoy día con respecto al retiro del 10% de la AFP, si el gobierno estima que es peligroso que se abra esta puerta, que la gente salga, bueno, el gobierno tiene que tener una iniciativa para llegar a la clase media. Y yo creo que la única forma de verdad, así como se le haya dado a los más vulnerables, llegó el momento de hacer un esfuerzo. Yo sé que no soy economista, pero yo creo que el gobierno tiene que no estamos haciendo match, senador, no estamos haciendo match con la pregunta de fondo, porque una ayuda del gobierno, aunque sea buena, aunque mañana anuncie el presidente una ayuda, dinero en efectivo, dinero contante y sonante para las familias, va a ser para el momento de pandemia ahora. Yo le estoy expresando algo más profundo y que tiene que ver con el tiempo para que la política trabaje antes. Toda esta clase media va a quedar con un 30-40% menos de su ingreso y más, y va a quedar con una deuda superior a lo que ingresa. Entonces va a estar sobreendeudado. Entonces es el momento de un gran acuerdo político, también con privados, no solamente el Estado haciendo el esfuerzo de entregar dinero, la gente trabajando, echando mano a la AFP, del ahorro, sino de un gran acuerdo de decir, oye, el modelo le dijo endeúdate, hoy día no podemos, porque por esta razón también lleguemos a un acuerdo, porque el sobreendeudamiento es el que va a matar a la clase media. Acuérdese cómo vamos a estar en octubre, noviembre, con toda la gente debiendo su hipotecario, debiendo su auto, debiendo su colegio, estando el DICOM, debiendo su crédito CAE. Tenemos como nada de corte de agua. Como ciudadanos, Iván, como ciudadanos, la gente necesita certezas para esa salida, digamos, no solamente para paliar lo básico. Bueno, yo creo que los bancos van a tener que tener una actitud distinta. Yo no sé si se podrá llegar a un acuerdo político con respecto a eso, pero obviamente si usted tiene un banco y a usted la gente no le paga, ¿usted va a ganar más embargándole a la gente o digamos, rematando las cosas? Eso es un imposible. Mire, disculpe lo que voy a decir, pero mira, es una cuestión de comparación. Yo veo a muchos dueños de banco hablar de los impuestos de rico, pero las actitudes dentro de sus propios bancos son bien especiales. A la gente le dieron la oportunidad durante 6 meses de no pagar su crédito hipotecario,
pero el pago de ese crédito hipotecario por 6 meses que no lo va a poder hacer, se lo van a cobrar en otros meses con interés. Y sabe usted, hay que dar este ejemplo. Hay un solo banco que ha tenido una actitud de responsabilidad social. Y y no es mi banco, ese es el BCI, el único banco que a la gente le dio 6 meses para que no pague sus créditos hipotecarios sin ningún cargo. Esas son las actitudes que tenemos que ver del otro sistema financiero. Ya, es que el alcalde Tamayo se tiene que ir, pero yo creo que es interesante lo que dice el senador Iván Moreira, alcalde Tamayo, que finalmente cuando comenzó el tema de los créditos hipotecarios y de la postergación de 3 meses, ahora hay mucha gente que se le acabaron los 3 meses de postergación de dividendo, pero cuando se empieza a ver el nuevo contrato, la gente dice, esto realmente no es una ayuda. No es una ayuda porque me cobran los intereses. Habían un montón de condicionantes que no se dijo en el anuncio general para obtener justamente esa postergación del pago de crédito hipotecario. Yo no sé qué piensa usted al respecto y cuál sería hoy día el instrumento que usted plantea para ir en ayuda de la clase media, que es lo que estamos discutiendo en el día de hoy. Dos cosas. Primero, precisar a Julio César. Él planteó que por la pandemia el modelo está en pana. El modelo está en pana hace bastante tiempo. Tan así que se prometió hace hartos años un nivel de pensiones gracias al sistema FP que nunca llegaron. O sea, es un modelo que ha generado pobreza, marginación y exclusión. Si el estallido social no fue porque sí, o sea, no fue un capricho de un grupo de jóvenes, sino que evidentemente se mostraban tal estándar de desigualdad. Sí, ¿por qué en Providencia, Las Condes y Vitacura tienen un estándar de vida tan distinto? Porque un municipio que administra cientos y miles de millones más que las comunas pobres. Entonces, 1. 2. Hoy día se requiere agilizar la discusión en torno a terminar con los dogmas ideológicos vinculados al retiro de un porcentaje de los ingresos. Eso significa inyectar hoy día al presupuesto de tantas familias que han cotizado mes a mes por la AFP y requieren tener plata para llegar a fin de mes. Hoy día no está esa opción. Tercero, se requiere terminar con los anuncios grandilocuentes con letras chicas, porque al final del día el aporte para los trabajadores independientes era un préstamo. Hoy día, cuando se planteó que los bancos iban a entregar créditos con 0 de interés, no pasó mucho. Entonces, evidentemente, se requieren esfuerzos concretos y reales. Pero qué mejor espacio que una discusión con el legislador para precisar estos detalles. Y yo comparto la tesis de Fuad. Hoy día se requiere un nuevo pacto 2.0, como se confía 2.0, un nuevo pacto de apoyo a los sectores medios y empobrecidos que han estado hoy día sufriendo esta pandemia. Me tengo que retirar, solo despedirme con un mensaje a los bomberos. Hoy día, Día Nacional de los Bomberos. A pesar de los recortes que se le hizo en su presupuesto, siguen luchando por cada uno de nosotros. Así que un gran abrazo a todos los bomberos. Y las bomberas, gracias, alcalde Tamayo, por estar con nosotros, y seguimos entonces junto a Fuad Chaín y a Iván Moreira. A ver, yo creo que aquí hay un tema que es urgente, que tiene que ver con la clase media. Ya parece que hay consenso en oposición, en gobierno, que no está el instrumento para ir en ayuda de la clase media, del dueño del café que no abre hace 4 meses, de la señora que maneja un vehículo escolar. Es parte de lo que estamos conversando. ¿Tenemos que ir a la pausa o no? Tenemos que ir a la pausa y seguimos conversando de eso. Les dejamos planteado este tema. Vamos a volver con... estamos con Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana. Estamos con Iván Moreira. Ya han retomado sus funciones los alcaldes Alessandri y Tamayo. Pero seguimos esta conversación muy importante y que a la gente de verdad le hace mucho sentido. La clase media, las capas medias, los independientes que califican ahí, toda la gente que está con mucha deuda, ¿no es cierto?, que fieles al estilo de vida, ¿no es cierto?, que han sido convocados a vivir, ¿no es cierto?, han tomado muchos créditos hipotecarios para su automóvil, que tienen muchas obligaciones como el TAC, ¿no es cierto?, las deudas de las cuentas básicas y otras más, ¿no es cierto?, se van a ver con un sueldo muy deteriorado, ¿no es cierto?, menor. ¿Y cómo se sigue adelante, Fuad? Sin grandes acuerdos, sin que esto trascienda solamente de la ayuda del Estado, sino que realmente como sociedad, como comunidad, nos pongamos de acuerdo los privados y también el ente público para poder salir adelante y tener alguna certeza y tranquilidad. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por favor, hágame la pregunta y vamos a Fuad al tiro. Hágame la pregunta. No, es una pregunta para Fuad. Por eso. Así como la oposición ha hecho algunos planteamientos, nosotros como partido, y nos gustaría que nos apoyen esta iniciativa,
como Democracia Cristiana, los parlamentarios de la ADC. Nosotros le hemos pedido al gobierno de que estudie la posibilidad, en virtud a que el gobierno, por las razones que todos sabemos, no está de acuerdo con el retiro de los fondos de previsión. Nosotros le hemos pedido al gobierno, como UDI, le hemos propuesto que se cree un ingreso familiar de emergencia para la clase media. El monto habrá que conversarlo, pero esa sí que sería una salida de estos meses para muchas personas. Entonces nos gustaría que ellos nos acompañaran en esta iniciativa. ¿Qué dice Juan? ¿Qué responde a eso? Mira, a mí me parece interesante la propuesta. Yo creo que hay que ver justamente el tema de los montos, porque las necesidades también son distintas. El nivel de endeudamiento que tiene la clase media es enorme, y creo que entonces ahí tenemos que tener un tipo de políticas focalizadas de acuerdo a la realidad de la clase media, que es distinta a la realidad de los sectores más vulnerables. Entonces, lo que funciona para ciertos sectores de nuestra sociedad, como el garantizar ingresos como de permanente por 3-4 meses, ¿no es cierto?, por miembro de la familia, probablemente no sea la alternativa que opere de la mejor manera, sobre todo por los montos, ¿no es cierto?, en los sectores medios. ¿Cuál sería el método más rápido? Hay un tema de tiempos, hay un tema de tiempos, porque se plantea el ingreso familiar de emergencia para la clase media, lo acaba de plantear Iván Moreira. Se plantea el sacar el 10% de la AFP, algo que no quiere el gobierno. Pero el tema aquí, porque parece ser que sacar el 10% también requiere de tiempo, que no es tan fácil y que tiene una serie de complejidades. Y aquí comienzan a correr los días. ¿Cuál es el instrumento más rápido con el cual puede llegar este dinero a la clase media? Gonzalo, yo creo que hay que ser muy claro. Aquí no es un solo instrumento, es un paquete de medidas. Nosotros vamos a seguir insistiendo con el tema del 10%, porque nos parece que o un tope, digamos, a lo mejor no tiene que ser un porcentaje, tiene que ser hasta un tope, porque ahí hay recursos. Si tú lo sacas en parcialidades, lo puedes ir devolviendo incluso con una sobrecotización, como ocurre en Singapur, y por lo tanto un préstamo 0% de interés a su propia cuenta. Con eso no afecta a la jubilación para los sectores de menos recursos, que lo pueda pagar el Estado con un bono de reconocimiento. O sea, hay fórmulas para poder abordar este tema, y lo vamos a seguir defendiendo. Otra forma, ¿no es cierto?, es poder establecer un crédito 0% de interés, pero a un monto que realmente le resuelva el problema, porque si tú le das 300, 400 mil pesos a una familia de clase media mensual, probablemente no le va a alcanzar para poder pagar las deudas que tiene comprometidas, y que muchas de ellas no están pagando su vivienda, están pagando el vehículo, pagan el colegio del hijo, o pagan una cuota en la universidad porque no les llega la gratuidad. Entonces, para ellos los instrumentos tienen que ser diferentes. Hay que postergar los créditos y condonar créditos CAE, por cierto. Hay que establecer con la banca una norma que regule el tema de las prórrogas 0% de interés. Mire, la banca en esto ha sido inmoral. Digo inmoral porque el Estado de Chile lo que hizo fue salvar a la banca, y le costó 35 puntos del PIB. Le quitaron el 10,6% a los jubilados en aquella época, del año 83, para poder salvar a la banca. Y hoy día, ¿no es cierto?, la banca sigue teniendo utilidades millonarias y no es capaz de establecer condiciones para poder salvar a sus propios clientes, del momento de aflicción donde están. Entonces, vamos a seguir pidiéndole a la banca que tenga una especie, ¿no es cierto?, de compasión. No, esto tiene que regularse. Y a mí me parece que aquí tenemos que tener una ley que regule efectivamente la reprogramación de los créditos a 0% de interés, para poder darle un alivio a